Este informe, como comentaba Carmen, lo hemos diseñado como un instrumento de trabajo. Lo hemos vertebrado en estos 4 ejes que iré desgranando por la presentación, que son bloques en los que creemos que debería actuarse a nivel de política científica. El primero, y empezamos ya sin más dilación, es el de financiación y gestión. Se sabe y es algo que, bueno, independientemente de que sea una causalidad o no, hay una relación clara entre las regiones más innovadoras y las regiones más ricas en términos económicos. El último informe que se ha presentado de la Fundación Nesta en Reino Unido lo deja muy claro, ¿no? Las regiones más innovadoras son también más ricas. En España, el 80%, y estos son datos de Ecotec, piensa, y hablamos de población española, piensa que no se invierte suficiente en I+D+I. Creemos que esto, obviamente, hay que subsanarlo, es algo que parte de un compromiso político y por eso no es casualidad que nuestro primer punto, el que llamamos en el informe, es trabajar por un pacto de Estado por la ciencia y por la I+D+I, ¿no? Un pacto por el que además creemos que existe consenso a nivel de partidos políticos y es algo que estamos trabajando también esta semana con nuestras reuniones, pero al margen de esto creemos que es importante a nivel simbólico establecer la investigación y sobre todo pues eso, la ciencia, la tecnología, la innovación como un área prioritaria para el país. Creemos que tiene que establecerse más allá de un símbolo un compromiso específico de convergencia con la financiación europea, por ejemplo, con ese 2% que España lleva años ya persiguiendo y que cuesta, que parece alcanzar. Lógicamente los detalles, ¿no?, irán al albur de cada gobierno porque en eso es en lo que consiste la gestión y la tarea del Ejecutivo, ¿no? Pero creemos que ese compromiso sí que tiene que estar consensuado y que creemos que tiene que partir del seno del arco parlamentario. Un pacto para el que además reivindicamos blindar un Ministerio de Ciencia y de Innovación que además creemos que debería recuperar las competencias en universidades. Esto no es algo en lo que estemos solos. COSDE, que es la Confederación de Sociedades Científicas, de la que además formamos parte, de la Conferencia de Rectores, todos los compañeros vienen reclamando que no tiene sentido desgajar las competencias de universidades de un ministerio como el de Ciencia e Innovación, que además nos gustaría que contase con más peso a nivel político, pero también a nivel ejecutivo, con secretarías de Estado y con una estructura administrativa fuerte, ¿no?, a nivel de ministerio. En cuanto a entidades, bueno, hay 3 principales entidades que se encargan de la financiación de la I+D+I a nivel público en España. Como sabéis, está la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, para toda la parte de cultura científica, sobre todo. Está el CEDETI para temas más de innovación a nivel empresarial y privado. Y está, por supuesto, la Agencia Estatal de Investigación. Creemos que este es un punto estratégico en el que necesariamente hay que inyectar y hay que hacerlo ya, personal y recursos. No tiene sentido que haya salido la semana pasada una convocatoria resuelta, una convocatoria que se convocó en marzo de 2019. Creemos que la Agencia Estatal de Investigación, que se creó en 2015, que cuenta con presupuesto propio desde 2017, que les ha costado contar con sede propia, bueno, que tiene que ser una entidad robusta, estable, solvente, sobre todo para ser ese caballo que tire de sobre todo la inversión a nivel de I+D+I público en España, ¿no? Creemos que, además de, por un lado, reforzar el personal y los recursos de esta agencia, hacemos una segunda reivindicación, lógicamente secundaria, que nos gustaría ver en los órganos de control de la agencia, en el Consejo Rector, en la Comisión de Control, en el propio Comité Científico-Técnico. Nos gustaría ver mayor representación de los investigadores, ¿no? No solamente o no exclusivamente investigadores consagrados, que los hay en representación de nuestro colectivo, sino también quizá investigadores jóvenes, quizá representantes de las distintas asociaciones o del sector privado. Nos gustaría, por ejemplo, ver a estos colectivos también representados porque creemos que aportarían un rango de puntos de vista que beneficiaría al funcionamiento de esta agencia. Pero esto, lógicamente, tiene que bajar a lo concreto y tiene que ir hacia unos objetivos de financiación que creemos que, como decía, tiene que estar
más pronto que tarde en ese 2% que ya supera la Unión Europea. Vayan un poco las cifras, también depende de lo que miremos, ¿no? Nosotros nos guiamos por el Eurostat. Ahora que no está Reino Unido, lógicamente lo que es Unión Europea también cambia, pero supera ya el 2%. En España sigue todavía en el 1,2%, muy inferior, como veis. Y nos parecía importante hacer un repaso quizá diagnóstico de cuál ha sido la situación durante estos años. Estos son datos de Ecotec, la Fundación para la Innovación. Como sabéis, si nos podemos fiar de alguien en análisis de financiación es de Ecotec, y lo que demuestran es que, bueno, en los años posteriores a la crisis, desde 2019 hacia 2018, la inversión en I+D+I por las empresas, que es lo que veis en amarillo, en España, en ese rectángulo rojo central, se contrajo y lo hizo en un 10%, al ritmo que en Europa aumentaba un 10% precisamente. Pero es que además a nivel público, en Europa, pero también en Reino Unido, por supuesto, y en vecinos como Francia o como Italia, la I+D+I público se reforzó y lo hizo hasta un 40% durante sus años sucesivos y posteriores a la crisis. En España esto no se produjo, ¿no? Creemos que eso lógicamente es un lastre y que explica parte de donde estamos ahora mismo. Y además hay un segundo problema, y es que de lo que se presupuesta para I+D+I, no todo se ejecuta. Y cuando digo no todo, menos de la mitad se viene ejecutando. No es un problema, como veis, nuevo, lleva ocurriendo muchos años y que además parece que cada año se va agravando. Menos de la mitad de lo que se presupuesta para I+D+I acaba ejecutándose. Y creemos que esto tiene una causa clara, y es que la mayoría, y cuando digo mayoría, el 60% de lo que se presupuesta son no subvenciones directas, son préstamos, son créditos, y estos se ha visto durante los años que en España además se ejecutan muy mal. Y cuando digo muy mal, el 10% de los préstamos y de los créditos se ejecutan, el resto queda sin ejecutar. Lógicamente esto es un gran problema. Por eso creemos que para ese objetivo del 2%, que como decía, más pronto que tarde y mejor era no esperar otros 7 años, nos gustaría reforzar dos ejes. Por un lado, lógicamente, a nivel público, creemos que tienen que aumentar los esfuerzos de inversión y que tienen que hacerlo sobre todo con subvenciones privadas, subvenciones directas y no a expensas de préstamos. Creemos que esto podría ayudar al control de su ejecución, pero además a nivel de préstamos, bueno, pues ayudemos a esa ejecución, ayudemos a una mayor publicidad, a un mejor asesoramiento, a unas condiciones mejores para poder utilizar esos préstamos. Pueden ser unos plazos de amortización más largos, pueden ser unos intereses más cortos, puede ser desde luego una reducción de la burocracia, luego hablaremos de ello. Creemos que estos son todos factores en los que hay que intervenir y que son importantes en este momento. Pero además creemos que es necesario un abordaje integral a nivel de financiación, de la ciencia, la tecnología y de la innovación. Creemos que es importante reforzar el papel de empresas, de fundaciones, de ONGs que tienen un papel y que lo están luchando en nuestro país, pero que lógicamente no alcanzan todavía la fuerza que en otros países donde, digamos, son parte más importante de la ecuación, ¿no? A nivel de financiación. Creemos que el mecenazgo es, por ejemplo, un punto estratégico en el que actuar en este sentido. La ley de mecenazgo de 2002, por ejemplo, contempla la posibilidad de establecer áreas prioritarias de mecenazgo. Defendemos que la I+D+I entre dentro de este grupo, y que esto tiene un sentido y no es solamente simbólico, lógicamente también lo es, pero el potenciar el mecenazgo a través de hacerlo de esta manera consiste en las áreas prioritarias aumentan hasta un 5%, lo establece esa ley, los límites de deducciones. Por ejemplo, creemos que esto podría ser una manera de reforzar este tipo de fuentes de financiación. Luego hablaremos más en detalle de empresas, sobre todo. Pero algo que viene luchando además el colectivo desde hace muchos años es por la estabilidad. Creemos que hace falta un calendario estable de convocatorias, un calendario que sea plurianual, y esto somos muy conscientes de que es ambicioso, de que exige un compromiso y de que exige un consenso también, porque lógicamente pues, no puede quedar en papel mojado cuando haya cambios de signo político, y este es un ejemplo. Pero es importante que nuestros investigadores cuenten para su propia conciliación, para el propio desarrollo de su carrera y de su vida personal, pero también para el propio desarrollo de los proyectos, con una visión un poco más estratégica, si queréis,
de dónde va la I+D+I en España. Creemos que es importante hablar y contar con este calendario plurianual. Creemos que tiene que haber un calendario de convocatorias, como el que viene publicando desde hace un par de años la Agencia Estatal de Investigación, pero que cuenten con plazos estables, que sean plazos regulares, sean suficientes, además, no solamente para las solicitudes a la hora de hacer, digamos, de responder a esas convocatorias, sino también para la resolución de las propias convocatorias y para la ejecución de los proyectos, ¿no? Es habitual que llegue dinero en verano ya, quizá entrado el año, para proyectos que estaban pensados y que sobre el papel siguen habiendo empezado meses antes. Creemos que esto, lógicamente, no solo no tiene sentido, hay que subsanarlo y hay que hacerlo ya. Además, un punto clave es el de la burocracia. Es un sector, el nuestro, bastante sujeto a intervención previa. Es la segunda política de gasto a nivel público que menos se ejecuta. Quizá esto tenga que ver con la burocracia, ¿no? Celebramos, por ejemplo, que por el Real Decreto de febrero del 2019 se avanzara bastante en este sentido. Creemos que efectivamente, pues bueno, la elaboración de pliegos estándar, levantar la intervención previa de ciertos centros que no eran agencia estatal, el facilitar la devolución de créditos por estudiantes o por investigadores predoctorales o por promotores de parques científicos, por ejemplo. Creemos que todo esto ayudó y ayuda, lógicamente, pero que hay que avanzar y hay que profundizar más en esta vía. Sobre todo se nos ocurren, por la experiencia que hemos tenido, por lo que nos habéis comentado en nuestras consultas, dos áreas. Lógicamente, la compra de reactivos. Quizá no hace falta justificar para qué sirve un bolígrafo cuando lo compramos, ¿verdad? Al margen de que, lógicamente, hay que controlar la gestión del gasto público, ¿no? Pero creemos que hay que hacerlo dentro de un sentido. Creemos que hay que extender las listas de proveedores, por ejemplo, de reactivos. Creemos que hay que ver también, y esto es algo que nos habéis comentado, qué pasa con los viajes. Quizá no hace falta que todos los viajes de trabajo a nivel académico, de todas las conferencias, de todos los cursos, se gestionen a través de una determinada agencia. Quizá se pueda hacer de manera más flexible, más rápida, quizá más barata de otros modos. Bueno, creemos que hay que avanzar en este tipo de cosas. Sobre todo, y esto me quiero parar además un momento, algo que veis en la diapositiva, que son los formularios plantilla, ¿no? El poder utilizar distintas plantillas que sean portables entre distintas solicitudes, por ejemplo, para facilitar ese tipo de procedimientos, para evitar que nuestros investigadores gasten tantísimo tiempo en estas gestiones que al final no dejan de ser burocráticas. Poder utilizar plataformas que beban de perfiles abiertos, como pueden ser ORCID, ¿no? Para poder utilizar datos de publicaciones, de méritos, de becas, de premios, de datos biográficos en cualquier caso de nuestros investigadores, que puedan directamente beber de este tipo de plataformas abiertas, Publons, por ejemplo, para las revisiones por pares. Creemos que este sería un punto interesante en el que avanzar. Pero además nos parece importante avanzar en la estrategia a largo plazo. Creemos que, lógicamente, se presentó, no sé si antes de ayer, la estrategia para los próximos 7 años, hasta 2027, como país, una estrategia que esperamos que se concrete en los años sucesivos con los planes nacionales, como sabéis, cada tres años. Nos parece importante que se establezcan áreas y temas estratégicos, pero también nos parece necesario que se tenga en cuenta una perspectiva comunitaria, que tengamos claro, quizá dentro de un diálogo con las autonomías, qué temas o qué áreas son prioritarias en cada región, quizá porque sean realmente innovadoras o sean punteras en estos temas, o simplemente porque las consideren estratégicos en una determinada situación. Y volviendo al tema del cambio climático, por ejemplo, que tenemos tan presente, quizá sea más estratégico en ciertas regiones que en otras investigar sobre ciertos temas. Estoy pensando, por ejemplo, en investigación sobre contaminación y calidad del agua y salud de los mares, por ejemplo, ¿no? Creemos que es además importante blindar la ciencia básica, que no todo es ciencia aplicada, que no todo es sobre todo biomedicina, a pesar de los tiempos en los que nos encontramos, que la ciencia básica tiene que tener un papel y que tiene que tener un papel fundamental, además, porque creemos que no podemos jugar todas nuestras cartas a proyectos de ciencia aplicada, que hay que defender esos proyectos que a priori no tienen una aplicabilidad inminente o previsible,
pero que pueden reportar beneficios a largo plazo. Y un ejemplo que ponemos siempre además es el fago de FI29, Margarita Salas, la patente más productiva, más rentable del CSIC durante años, que se basa en el mecanismo de replicación de un virus que infecta bacterias, que a priori, lógicamente, es un proyecto de ciencia básica que no se pensaba que tendría ningún tipo de aplicación en ese momento, ¿no? Bueno, creemos que además es importante apostar por la ciencia interdisciplinar. Creemos que esa coalición de distintas disciplinas tiene que ser valorada. ¿Y cómo valorarla? Bueno, a través de dos mecanismos evidentes. Uno, la evaluación de proyectos a través de la Agencia Estatal de Investigación. Tiene que incorporar estos criterios, que sabemos que son difíciles porque, lógicamente, es una cuestión que comporta una evaluación compleja, ¿no? Precisamente porque hay una coalición de distintas disciplinas, pero que es necesario, ¿no? Porque aumenta precisamente ese valor innovador de nuestra ciencia y de nuestra investigación, no solo a través de la Agencia Estatal de Investigación, como decía, también a través de la ANECA, que se puede evaluar a nuestros investigadores y reforzar y apreciar el esfuerzo que hacen por que nuestra ciencia sea interdisciplinar. Lo último que queríamos comentar en cuanto a esta estrategia, nos parece clave que España utilice las redes de investigación, que lo haga a nivel internacional y que lo haga a nivel nacional. Creemos que es un punto en el que quizá no hay demasiada actividad, sí que hay alguna excepción, por ejemplo, el Centro de Investigación Biomédica en Red funciona muy bien, pero España no es particularmente fuerte, pero sí vemos una gran potencialidad en este sentido para poder establecer estas redes de investigación. A nivel europeo tenemos ayudas, existen las acciones COST, por ejemplo, de dinamización para establecer estas redes con nuestros colegas europeos. A nivel nacional, no tanto. Existe una convocatoria de redes de investigación que va y viene un poco como el Guadiana. Esperamos que sea una convocatoria estable, que esperamos que sea una convocatoria estratégica y que quizás se parezca un poco a las que existen en Reino Unido por el Consejo, digamos, la equivalente a la Agencia Estatal de Investigación, que sí financia y lo hace a través de planes de financiación específicos ad hoc para esto, el establecimiento de redes de investigación por el territorio. El segundo bloque en el que nos queremos centrar es el de estructuras de apoyo. Creemos que es importante que nuestros investigadores se dediquen a eso, a lo que les pagamos, ¿no? Que se dediquen a tener ideas innovadoras, a su desarrollo científico y técnico y que no pierdan su tiempo en cuestiones por las que además muchas veces no están formados, ¿no? Porque además creemos que esto, el proveerles de estructuras de apoyo, puede aumentar además no solamente facilitarles la vida en ese sentido, aumentar, por supuesto, el impacto de nuestra investigación, ¿no? Creemos que este tipo de estructuras de apoyo administrativo deben dar apoyo en dos áreas. Uno, la identificación de financiación, de oportunidades también en cuanto a relaciones corporativas. Esto es algo que hacen ahora mismo las OTRES, las oficinas de transferencia de recursos, pero que hacen a pedales, que cuesta por la falta de recursos que tienen que tomen la iniciativa. Nos gustaría que hubiera más recursos en estas OTRIs para que fueran un papel más proactivo el que tuviesen, sobre todo a la hora de elaborar guías, de organizar eventos formativos en este sentido. Y un segundo área en el que nos gustaría ver acción y en el que proponemos un refuerzo es en la solicitud y en la gestión de los proyectos. Volvemos a lo mismo, en los investigadores y especialmente los nuevos jefes y jefas de grupo no necesariamente están formados en preparar, y este es un ejemplo, solamente presupuestos o diseñar ese tipo de planes que al final tiene que hacer y lo haría mejor un profesional de la gestión. Por eso creemos que este tipo de apoyo y emular, digamos, figuras como el Grant Officer de Reino Unido sería crucial. Creemos que hay que contar con personal que tenga experiencia, idealmente en el sector anteriormente, sector privado, en universidades, y creemos que precisamente este tipo de estructuras tiene que recaer en universidades, en OPIs, en centros de investigación, porque van a recaer en una atracción de financiación, en un aumento de su impacto, de su competitividad, y nos gustaría que hubiese ese refuerzo en ese sentido. Celebramos además que haya centros, los centros Severo Ochoa, las unidades María de Maeztu, por ejemplo, que sí permiten contratar este tipo de apoyo administrativo que muchas veces tanta falta hace, ¿verdad? No solamente gestión, también en cuestiones de patentes, en cuestiones de transferencia, por supuesto, en comunicación científica, que cada vez, y hablaremos también después de ello, más importancia tienen.
Creemos que este tipo de estructuras tienen que extenderse en la Universidad Española, en los OPIs, y hacer que el impacto de nuestra investigación y que el avance de nuestros proyectos a nivel, en fin, en una escala diaria, digamos, sea más ágil. Creemos que también es importante avanzar en la colaboración público-privada. Y aquí hacemos un asterisco grande, que es colaboración público-privada con equidad. Lógicamente, una colaboración que beneficia a dos partes, porque en eso consiste, que reporte un beneficio económico en un plazo razonable, pero que también incluya un aumento en la competitividad, una mejora en la innovación a nivel social, en innovaciones culturales o tecnológicas. Pero creemos que España todavía queda lejos de esta situación. En España las empresas aportan el 0, no llega al 0,6% de nuestro PIB al I+D+I. En Reino Unido, por ejemplo, supera el 1,2%, que si recordáis es ya todo lo que invierte España en I+D+I en su conjunto. Bueno, creemos que hay que avanzar en esta colaboración y que hay que hacerlo a través de distintas herramientas, ¿no? La primera es, la que proponemos es reforzar el papel de las OTRIs, de las oficinas de transferencia, como comentaba, pero además reforzar y afinar los exenios de transferencia, ¿no? Para que quede claro, en fin, qué es lo que proporciona ese tipo de valoraciones. Creemos además que la transferencia de recursos de investigación, recursos no solamente son proyectos, son también conferencias, son talleres, son consultorías, son proyectos de testado, por ejemplo, de prototipos, y creemos que esos exenios de transferencia pueden ayudar mucho a valorar este tipo de actividad. Hay otras herramientas en Reino Unido, y es un ejemplo que mencionamos en el informe, están los Impact Acceleration Awards, por ejemplo, que provee el gobierno a las universidades para que premien precisamente, digamos, proyectos que a nivel básico se han desarrollado en las universidades, potenciar su aplicabilidad y su uso como innovación. Creemos que también es importante una segunda cuestión, y es la transferencia y la formación de personal, que esto tiene que hacerse a distintas vías, desde los estudiantes de grados, y que esperamos que se refuerce y que se fomente su participación en prácticas externas, por ejemplo. Creemos que a nivel doctoral tiene que cobrar más fuerza el papel de las estancias externas, no solamente a nivel académico, en otros centros, en segundos centros, muchas veces en otros países, que es algo muy habitual en los doctorandos españoles, pero también en empresas, en otro tipo de entidades. Además de, y es algo que hemos comentado con gestores de escuelas de doctorado, tipificar mejor qué tipos de doctorado hay, flexibilizarlo más en este sentido, abrir la puerta que está entreabierta ahora mismo a los doctorados industriales, a esa figura, por ejemplo, equivalente al doctorado de ingeniería que veis en la diapositiva y que es habitual en Reino Unido. Y creemos, por supuesto, que a nivel postdoctoral es importante reforzar el papel de los profesores asociados, y luego hablamos de ellos, pero también de otro tipo de figuras, del papel de los doctores en las empresas. Los programas Torres Quevedo es un ejemplo, pero solamente eso no basta. Hay que hacer un cambio a nivel de mercado laboral, hay que hacer un cambio cultural, al final, que rebase todo eso para fomentar la contratación de nuestros doctores y de gente con investigación a sus espaldas. Y una última área en el que creemos que es fundamental intervenir es potenciar la actividad emprendedora como una prioridad a nivel nacional. Creemos que ejemplos de instrumentos con los que se puede hacer esto son programas de fomento al emprendimiento, a las startups, programas que además defendemos que no sean un premio, una foto, una ceremonia y a tu casa, que sean programas que realmente proporcionen un seguimiento, que ayuden al desarrollo de sus prototipos, quizá habilitar espacios que puedan ser de uso mixto en los campos universitarios para que puedan utilizar empresas con un concurso público, con un compromiso de devolver a la comunidad universitaria. Bueno, este tipo de herramientas en las que creemos que hay que avanzar. Y algo que subyace a todo esto, que es la estandarización, creemos, de las técnicas y también los protocolos, ¿no? Creemos que la implantación, por ejemplo, del software libre, el uso de protocolos, de herramientas, de programas informáticos que no sean propietarios, que permitan su transferencia entre unos y otros, lógicamente con acuerdos de confidencialidad donde haga falta, avanzaría mucho y haría mucho para avanzar esa colaboración público-privada. Hablamos ya de talento. Creemos que los recursos humanos son la gran fortaleza
de España en términos de I+D+I. Este es un diagnóstico de CERU que además compartimos con la Comisión Europea, el último informe sobre innovación, el que por cierto hablaba de otros países vecinos como bastante más innovadores que España, España todavía con bastantes deberes por hacer, pero sí reforzaba el papel de nuestros investigadores y de nuestro personal, no solamente investigador, técnico de apoyo, para tirar del carro de esa actividad, ¿no? Creemos que además es importante no solamente por el avance objetivo, frío, si queréis, de nuestra investigación en su conjunto, sino también por cuidar a nuestro talento y sobre todo a su conciliación personal, a su salud mental, que muchas veces se ven perjudicadas, ¿no? Creemos que además es importante empezar por abrir el sistema de I+D+I español al mundo. Creemos que hay que avanzar en la internacionalización. Y, en fin, CERU, si algo puede aportar a todo este debate, desde luego es nuestra experiencia internacional. Creemos que hay que avanzar en la difusión de nuestros centros, de nuestras universidades, a nivel internacional, en los canales establecidos, también, por cierto, en redes sociales, pero, por supuesto, la difusión internacional de convocatorias, tanto de proyectos como de plazas, tiene que hacerse en inglés. Tiene que hacerse en inglés, además de la convocatoria, toda la documentación de soporte y de ayuda. Y nos gustaría verlo en un canal uniforme, en un canal centralizado. Puede ser Euraccess, por ejemplo, nos parece el candidato evidente en este sentido. Y en cuanto al uso del inglés, bueno, España es un país tremendamente atractivo para que vengan gente de otros países a hacer sus estudios de grado en los programas Erasmus. Después perdemos bastante de atractivo, hasta el punto de que el porcentaje de profesores de otros, bueno, profesores, de personal de otros países en nuestras universidades públicas, por ejemplo, no llega al 2%, ¿no? Esto contrasta mucho con cifras muy superiores, en torno al 25-30% en países vecinos y en países europeos. Creemos que el uso de inglés no necesariamente tiene que ser de manera vehicular durante todos los estudios, pero lógicamente que sí que hay que fomentar la utilización de esta lengua, además de otras lenguas oficiales en la región correspondiente. Al hacer gestiones, por supuesto que exista esa posibilidad en los trámites, pero también en la práctica diaria de la investigación, en los seminarios y demás, algo en lo que creemos que sí que se está avanzando mucho más que en permitir esos trámites en inglés, en lo que creemos que sí que es estratégico y que sí que es urgente intervenir. Seguimos hablando un poco de lo mismo en cuanto a la NECA, ese sistema de evaluación del personal. Creemos que es importante añadir agilidad. Nos contactan además en CERU, desde el Departamento de Política Científica, recibimos mails semana sí, semana también, de gente de ¿qué pasa con esto? Porque yo hice esta solicitud hace 6 meses, 7 meses, el plazo que establece la regulación son 6 meses y no sé nada, o cuando solo sé que no se me ha acreditado, no sé muy bien por qué. Creemos que hay que aportar agilidad, creemos que hay que cumplir esos plazos y que hay que acortarlos en donde sea posible, pero además agilidad a la hora de solicitar estas acreditaciones y estas homologaciones. Esto puede ayudarse de cambiar el procedimiento, hay que simplificarlo, creemos, no tiene sentido perder el tiempo que se pierde en estas solicitudes. Hay parte de las acreditaciones, por ejemplo, el programa Academia, la disposición adicional cuarta, que para ciertas figuras, para acreditar esa experiencia, sí que se puede hacer, digamos, por puntos o acreditando méritos de manera mucho más ágil. Entendemos que esto debería extenderse a figuras de profesor ayudante de doctor, a contratado doctor, que además los criterios deben ser más claros, debes saber exactamente 35 puntos por publicaciones. Bien, ¿cuántos puntos de cada publicación? ¿Afecta al factor de impacto? ¿Cómo se evalúa? ¿Al peso? Creemos que esos criterios tienen que ser más claros. Creemos además que a España le ayudaría mucho establecer algo que países vecinos, y un ejemplo obvio es Portugal, que por cierto, en ese ranking de la Comisión Europea que he mencionado hace un momento, nos ha adelantado con fuerza en cuanto a innovación. Portugal ha establecido tablas de equivalencia en cuanto a las distintas figuras académicas. Bueno, pues esto que se llama en este país de esta manera es lo que corresponde a esta figura en nuestro país. Creemos que estas tablas de equivalencia deberían establecerse en España, que además es algo muy útil que Portugal, de nuevo, también utiliza para no es una acreditación sensu estricto, pero bueno, la
la acreditación de doctorados, ¿no? Bueno, pues qué programas del extranjero tienen una naturaleza, una misión, unos objetivos parecidos o equivalentes a la formación doctoral que damos en ese caso Portugal, en el nuestro en España. Simplemente de esa manera creemos que se agilizaría mucho los trámites y el trabajo realmente interno de la NECA. Creemos además que hay que avanzar en internacionalización y que no basta con todo eso, aunque también es necesario, ¿no? Y esto es algo en lo que desde RAICEX, que es la Confederación de Sociedades de Científicos en el Exterior, han trabajado y hemos trabajado mucho. RAICEX publicó el año pasado el informe ATRAE, siguen trabajando activamente en este área. Bueno, creemos que si queremos avanzar en internacionalización, hay que avanzar en todo eso que hemos mencionado ya, pero también hay que actualizar los salarios. No puede ser que venir a España, por cierto, o quedarse en España o volver a España, suponga un castigo, suponga recortar tu salario, suponga recortar tu calidad de vida por rebajar no solamente el salario que ganas todos los meses, también las condiciones laborales que se ofrecen en nuestros países vecinos. Creemos que realmente es una prioridad avanzar en este sentido. Creemos que los salarios tienen que actualizarse, tienen que subirse y de manera acorde a la formación, pero no solamente formación académica, también la experiencia laboral de nuestros investigadores y nuestro personal de apoyo. Creemos que además las condiciones laborales tienen que adaptarse a la conciliación. Una medida que proponemos, y es una de tantas, ¿no? Sería, por ejemplo, que a nivel local, que los centros, que las universidades establezcan por norma no organizar reuniones, no organizar seminarios, digamos, antes de las 10 o después de las 5 de la tarde, por ejemplo, para evitar discriminar contra personas que tienen otras a cargo, ¿no? Este sería un ejemplo. Y esto me lleva a este otro gráfico de los compañeros de científicos retornados a España, donde de los que vuelven a España, que son la mayoría después de hacer un doctorado, después de hacer una estancia postdoctoral, apenas la mitad están seguros de querer seguir en España, ¿no? Creemos que esto tiene que ver mucho con los procesos de selección. Creemos que hay una oportunidad clara para hacer más transparentes estos procesos y que eso tiene que actuarse en distintas vías. Porque el 73%, y es otro dato que ha publicado la prensa, el de nuestros docentes universitarios, imparten clase en la misma universidad en la que obtuvieron su doctorado. Creemos que, obviamente, esto es una mala señal y creemos que hay que actuar en dos rutas. Por un lado, hay que garantizar la promoción interna. No puede ser que tengamos profesores ayudantes, profesores contratados, doctor, en fin, con 40 años, con una familia y con una grandísima trayectoria investigadora y académica a sus espaldas, aún estancados en esas figuras. Creemos que hay que avanzar en la promoción interna, pero creemos también que hay que garantizar una ruta de nuevas contrataciones que sea completamente transparente, ¿no? Transparencia que viene en varios ejes y es las propuestas que hacemos. La primera, lógicamente, es aumentar la transparencia en el diseño de los perfiles, que no haya más perfiles a medida y, por supuesto, en la composición de los paneles, ¿no? No solamente que no haya problemas a la hora de conflictos de interés, faltaría más, pero también que haya una gran representación, una representación adecuada, mejor dicho, de personal externo al centro, a la universidad en la que se ofrezca la plaza. Creemos que además hay que avanzar en transparencia en otras dos vías. La siguiente es a la hora de publicar antes de que se desarrolle el proceso de selección, a la vez que se convoca, bueno, cuáles son los criterios, cuáles son las rúbricas por las cuales los candidatos y candidatas van a ser evaluados, ¿no? Creemos que esa transparencia se extiende además no solamente al diseño de plazas, a la publicación de estos criterios, sino después, una vez se ha concedido esa plaza, publicar un desglose de los méritos que se han tenido en cuenta, de qué proporciona el candidato o la candidata que se ha hecho con la plaza, ¿no? Creemos que es algo que, por lo que hemos visto, hacen ya algunos centros en España, el caso del CENIC, fundaciones como la CECIT, que celebramos, obviamente, pero que creemos que debería extenderse más. Y esto, lógicamente, la pelota está en buena medida encima del tejado de las OPI, de los OPIs y de las universidades, ¿no? Por cierto, hablando de toda esta cuestión de atracción de talento, de retorno de talento, España lógicamente tiene que avanzar en una política y en una estrategia más ambiciosa de retorno de talento, pero no solo para que vuelvan
los que están fuera, que vinieron de España originalmente y que formaron recursos, por cierto, en España, sino también para que vengan, y lo estamos diciendo y creo que es algo que queda claro en el informe y espero que en la presentación, para que venga gente de otros países y para que la gente de España no vea como un castigo la posibilidad o la opción de quedarse en España. Creemos que hay que avanzar de una manera holística, si queréis esa palabra, para fomentar la atracción, el retorno y la retención de talento de manera simultánea, ¿no? Y estos son instrumentos en los que creemos que se puede actuar para fomentar exactamente eso. Pero hay un caballo, un elefante blanco que dicen los británicos en la habitación, y es qué ocurre con la carrera investigadora. Es una situación en la que hay una crisis que lleva ocurriendo durante muchos años y que no ocurre solamente en España, y que ejemplifica muy bien esta gráfica de los compañeros de ciencia con futuro, ¿no? La mayoría de nuestros doctores no encuentra un encaje en las ayudas de investigación postdoctoral. Hablamos de un número de doctores, de nuevos doctores, en torno a los 20.000 cada año, que sigue en aumento, mientras las ayudas de investigación postdoctoral, las Juan de la Cierva, que sabéis que se bifurcaron, las Ramón y Cajal, las Beatriz Galindo, que no aparecen aquí porque fueron posteriores, se convocaron en 2017, no solamente se redujeron durante la crisis y después se estancaron en número, por cierto, también en dotación, y obviamente, fijaos en el eje, no es ni siquiera lineal, no pueden dar ese encaje a todos nuestros nuevos doctores. Creemos que aquí hay que actuar en dos vías. La primera, y es imprescindible y no hay peros, es aumentar estas ayudas, aumentar su número y aumentar su dotación. Y la segunda es abordar cómo nos adaptamos a una realidad que es una carrera diversa y una carrera en distintos ámbitos, ¿no? Y decía que esto no es una situación endémica española, estos son datos de un informe de la Royal Society en Reino Unido, datos muy parecidos en ambientes de otros ambientes anglosajones, en Estados Unidos, en fin, en países con mucha tradición investigadora, y a pesar de ello, la mayoría de ese chorro de gente que entra y que accede desde las escalas inferiores a la investigación no llega a ser profesor titular, no llega ni mucho menos a ser catedrático, ¿no? Bueno, en datos de Reino Unido, que lo han documentado quizá mejor que en otros países, la mayoría se bifurca hacia carreras de investigación fuera de la universidad, en otro tipo de entidades y de actores, y a carreras fuera de la ciencia. Bueno, pues vamos a intentar adaptarnos junto con, insisto, no es opcional aumentar las ayudas de investigación académica, vamos a adaptarnos a esta situación y a esta realidad, ¿no? Creemos que hay distintos instrumentos que se pueden adoptar en este sentido. Ejemplos que proponemos en nuestro informe es la adopción de figuras de profesorado flexibles. En Inglaterra existe el Teaching Fellow, el Research Fellow. Son figuras que delimitan mucho mejor cuáles son las competencias y cuáles son los requisitos a nivel laboral de los distintos puestos, para que no tengas que hacer malabares con docencia, a la vez con investigación, a la vez con gestión, a la vez con... creemos que este tipo de figuras es importante que se establezcan en España. No necesariamente una figura docente exclusiva, porque sí que creemos que en las universidades, por ejemplo, se ven muy beneficiadas por el hecho de que sus docentes tengan a la vez experiencia y un desempeño en la universidad a nivel de investigación, pero que se delimite, ¿no? Creemos que además la figura del profesor asociado es muy útil en este sentido, porque, bueno, permite precisamente eso, ¿no? Pero profesor asociado que no sea lo que muchas veces vemos que es una manera encubierta de obtener docencia barata, voy a decir gratis, barata. Creemos que el profesor asociado tiene que ser una figura para lo que se diseñó, que es una figura con un desempeño y con una trayectoria en el tercer sector. En otras entidades, una trayectoria solvente que de manera esporádica o de manera puntual tiene ese desempeño también en la universidad, ¿no? Creemos que además es fundamental establecer, y es un segundo instrumento que proponemos, programas de mentorazgo. En CERU, y saco pecho de esto porque no estoy implicado,
lanzamos un programa de mentorazgo emparejando distintos perfiles, sobre todo estudiantes en el ámbito académico, con perfiles más senior que dentro y fuera de la investigación. Funciona muy bien. Hay proyectos, existe el proyecto Rebeca, que fue un piloto que se lanzó más o menos con el mismo espíritu a través de la FECIT, junto con otros socios a nivel europeo. Por lo visto funciona también muy bien, nos dicen. Fue un piloto que se lanzó el año pasado, en principio la idea es extenderlo este año. Creemos que a nivel local, a nivel bajando al barro de las universidades y de los OPIs, habría que fomentar este tipo de mentorazgo, no solamente para investigadores o personas de la no carrera investigadora, que no me gusta decir alternativa, no solamente para que estas personas den consejos y den asesoramiento y compartan pareceres con investigadores jóvenes, sino también con investigadores que puedan ayudar y dar ese mentorazgo a investigadores o investigadoras jóvenes que se hacen de nuevas con un grupo y que, como comentábamos, no necesariamente tienen experiencia en ciertas áreas, ¿no? Creemos que esto, tanto un mentorazgo dentro de la investigación como fuera de la investigación, es fundamental para adaptarnos a esa realidad, que es una carrera diversa de nuestros investigadores. Y además, creemos que un punto estratégico en el que actuar es el de la formación doctoral. Creemos que hay que reforzar el papel de las escuelas de doctorado, que hay que entender, desde luego, que un doctor no solamente es una persona que sabe pipetear o que sabe picar código, no solamente sabe de su tema concreto, sabe desde luego de gestionar proyectos, sabe desde luego de presentar resultados, sabe desde luego de hacer distintas tareas a la vez, pero que hay que avanzar en una formación específica que se dé desde las escuelas de doctorado, y puntos estratégicos que identificamos desde CERUS serían, por ejemplo, el apoyo no solamente a la gestión que comentábamos, que nos parecería un punto clave, también consultoría, también diplomacia científica, comunicación científica, que está siendo cada vez de más importancia. Y esto me lleva al cuarto y último bloque, el de cultura de la investigación, y que es un bloque en el que creemos que necesitamos abordar cambios culturales que tienen que ocurrir dentro de la investigación y puertas afuera también. Creemos que muchas veces estamos añorando esas épocas en las que los laboratorios y las universidades eran torres de marfil, ¿verdad? Y obviamente ya no vivimos en esos tiempos. Creemos que las paredes tienen que ser porosas a lo que pasa afuera, y eso parte también de cambios culturales dentro del sistema. Cambios que incluimos en distintos ejes. El primero es el de la ciencia abierta y especialmente el del acceso abierto a los artículos, pero también a los datos, positivos o no, y a los protocolos, ¿no? Y esto necesita dos instrumentos. Nuestra propuesta es, uno, repensar cuál es la política de España sobre publicaciones, igual que lo están haciendo otros países. España gasta 25 millones todos los años en el Sevier, por ejemplo, que es, digamos, el gran representante de ese oligopolio de empresas editoriales. Bueno, hay que ver si esto tiene sentido, hay que avanzar en la política y en la estrategia nacional de repositorios institucionales y de acceso abierto, pero hay una segunda pata de esto, y es, tenemos que tener mucho cuidado con qué pasa con nuestros investigadores, ¿no? No puede ser que fomentemos hasta el punto de obligar quizá a que publiquen en acceso abierto si eso va a implicar revistas con menor factor de impacto, y eso es lo único que estamos evaluando a nivel de publicaciones en nuestras convocatorias, ¿no? Por eso pedimos en nuestro informe que los organismos de financiación, y esto aplica por supuesto a la Agencia Estatal de Investigación, pero no solo, incluso a fundaciones, a organismos que lógicamente tienen un papel en la financiación. CERU, honestamente, las convocatorias honestas que publicamos también están adheridas a esto, que se adhieran a nuevas métricas, que no tengan en cuenta el factor de impacto como tabula rasa o como manera de evaluar el impacto de un trabajo, porque no lo hacen, porque simplemente miden unos parámetros que tienen que ver con la revista, ¿no? En este sentido, fomentamos y pedimos que estas entidades se ciñan a la Declaración de San Francisco sobre acceso abierto, que es precisamente lo que establece estos parámetros, y que diseñen nuevas métricas para evaluar esos trabajos, para fomentar precisamente el acceso abierto. Lo segundo, no solamente es la comunicación científica a nivel académico, también
hay que reforzar las unidades de cultura científica de las universidades, las oficinas de prensa. Creemos que el sexenio de transferencia, por ejemplo, es muy útil en este sentido, pero que hay que delimitar bien, muy bien, qué consiste un mérito en este sentido, si son 3 charlas, si es un libro. Hay que reforzar el papel y el valor que se le da a la comunicación científica de nuestros investigadores y de nuestras investigadoras. Y, por supuesto, hay que reforzar la interacción con los periodistas. De nuevo, en Reino Unido, y es un ejemplo que ponemos en el informe, pero también en otros países existen lo que se llama el Science Media Center, que ponen en contacto periodistas con científicos, digamos que actúa como una oficina de prensa independiente. Existen en España bases de datos de expertos y de expertas, sobre todo a nivel, digamos, de abajo arriba. La Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas ha puesto en marcha una base de datos de expertas tan necesaria que esperamos que se extiendan para que, en fin, que no haya solamente el portavoz de ciencia o el tertuliano que sabe de todo, sino que realmente tengamos a nuestro alcance ese saber científico en los medios también, ¿no? Y esto me lleva a diversidad. Esto es un gráfico de un estudio que hizo nuestro Comité de Mujer y Ciencia el año pasado sobre percepción del sesgo de género, ¿no? La pregunta era si la persona que contestaba consideraba que ser mujer tiene un impacto negativo en la carrera profesional. Bueno, el 10% de los hombres cree que sí, 9 de cada 10 piensa que no, pero las mujeres lo tienen bastante más claro, que tiene un impacto ser mujer. Creemos que hay que avanzar precisamente por esto en la diversidad y en la equidad, especialmente de género. Creemos que los planes de igualdad que muchos están poniendo en marcha y tienen en marcha son positivos, pero que no bastan, que hay que avanzar, por ejemplo, en la formación para evitar cualquier tipo de sesgo a la hora de hacer selección de candidatos y candidatas, que pueden ser sesgos inconscientes la mayor parte de las veces, que hay que avanzar en, pongo ahí acción, bueno, a nivel de fomento de un ambiente inclusivo y, lógicamente, algo que abraza también a los colectivos minoritarios, no solamente a las mujeres, que son minoritarias en ciencia y especialmente a partir de etapas intermedias de la carrera investigadora, que por eso hablamos de sesgo y de brecha de género, pero también a razas que no son la mayoritaria, a religiones que no son la mayoritaria, por supuesto al colectivo LGTBI, por supuesto y muy especialmente a las personas trans que viven ambientes particularmente hostiles. Creemos que esa diversidad y esa equidad tienen que extenderse también a estos colectivos minoritarios y estudiarse en ese sentido cómo hacerlo de mejor manera. Estas son simplemente unas propuestas que hacemos desde nuestro informe. Y un último punto es el del impacto ambiental. Lógicamente vamos a una Agenda 2030. No nos olvidemos, estamos con una pandemia encima, pero sigue habiendo una emergencia climática. Creemos que el impacto ambiental de la investigación es claro y tenemos que reconocerlo y tenemos que minimizarlo, lógicamente por uso de materiales, sobre todo plásticos en ciertas áreas, pero también por consumo energético. Estaría bien contar con figuras como ese Sustainability Officer británico que quizá a través de distintos OPIs o distintas universidades puede dar ese asesoramiento, puede, digamos, alumbrar el camino de cómo reducir ese impacto ambiental, pero creemos además que es fundamental actuar a la hora de fomentar el acceso remoto. No solamente el teletrabajo, que también hemos visto durante estos meses, en fin, si la pandemia nos ha enseñado algo es que se puede teletrabajar y no se cae el mundo, pero está siendo a expensas de los trabajadores, por lo tanto queremos que se regule en este sentido. Bueno, creemos que hay que avanzar en el acceso remoto también a la hora de fomentar el uso de congresos virtuales y de los viajes que se realicen por trabajo, a congresos, a seminarios, ver cómo se puede hacer una compensación de esas emisiones, por ejemplo, ¿no? Además de, por supuesto, fomentar lo comentaba antes, las redes de uso compartido de recursos. Y acabamos ya con cambios culturales que necesitamos ver en la sociedad. Puntos estratégicos para CERU son un refuerzo de la cultura científica, la convocatoria de la FECIP, por ejemplo, de actividades de cultura científica nos parece fundamental y nos gustaría que otras instituciones como el Instituto Cervantes, ¿no?, que al final es embajador de la cultura española en el exterior, como lo es British Council, en el caso de los británicos, abrace más esa idea de la ciencia como parte y como elemento de nuestro acervo cultural, como cualquier otro,
Creemos que además es fundamental reforzar el papel activo en la investigación de dos maneras. Por supuesto, con jornadas de puertas abiertas, y esto es algo que desde el CRG en Barcelona, desde el CENIO en Madrid, se hace muy bien, y nos gustan ese tipo de iniciativas, nos gustaría verlas extendidas, pero además fomentar las iniciativas de ciencia ciudadana, ¿no? Las propias investigaciones directas, muchas veces a través de teléfonos y de distintos soportes, ¿no? Y el último punto sería el valor de la ciencia en las instituciones. Lo ponemos en cursiva porque, lógicamente, hemos hablado y hemos hablado mucho de política para la ciencia. Aquí hablamos de ciencia para la política y es una cuestión diferente, pero creemos que las instituciones tienen que contar con investigación científica, con una información, perdón, científica que sea independiente, que sea estable y que sea robusta para tomar sus decisiones. Creemos que esto tiene que extenderse al gobierno, tiene que extenderse al Parlamento y es algo que ya se ha aprobado y ya ha gustado y cuenta con el apoyo, en principio, de las presidentas actuales, por ejemplo, del Congreso y del Senado, que exista una oficina de ciencia en el Parlamento, sobre todo a raíz de una iniciativa de ciencia en el Parlamento que se hizo en 2018 en este sentido, funcionó muy bien, pero falta ese empuje. Nos gustaría verlo en los próximos años, ojalá en esta legislatura, y avanzar, por supuesto, a nivel de relaciones internacionales con el papel de los consejeros, de los asesores científicos también en embajadas, aprovechando nuestro papel que es fundamental a nivel del espacio iberoamericano, programa CITED, por ejemplo, o con los delegados del CEDET y del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial que funcionan en las embajadas también a nivel internacional. Nos gustaría que toda esa red funcionara precisamente para fomentar la ciencia y para fomentar el uso de la ciencia en las instituciones, ¿no? Nada más, cierro con el decálogo que hemos escrito en base a toda esta batería de propuestas. La primera, lógicamente, es ese pacto de Estado por la I+D+I, un pacto que sirva como marco para, entre otras cosas, también apoyar y reforzar la Agencia Estatal de Investigación, ese gran caballo de batalla de nuestro sistema financiador. Creemos que hay que aumentar la inversión pública en I+D+I y monitorizarla mejor para que se ejecute más y mejor. Desarrollar una estrategia nacional con convocatorias estables, reducir la burocracia y apoyar a nuestros investigadores en todo ese tipo de tareas. Por supuesto, también reforzar las relaciones a nivel público-privado en investigación a través de estructuras específicas y de fomentar otras que ya existen, apoyar la carrera investigadora, la carrera realmente de nuestros investigadores, de nuestro personal de apoyo, fomentar la internacionalización de nuestro sistema de I+D+I para abrirlo realmente al mundo, promover la riqueza, perdón, el papel de la ciencia como parte que lo es y que así lo considera CERU y muchos otros colectivos, desde luego, como parte de nuestra riqueza cultural y, por supuesto, y este es el último punto de ese decálogo, sin dejarnos atrás a nadie y atendiendo a la diversidad y a la equidad en estas medidas. Os dejo ya con el informe, lo podréis descargar en esta página, os llevará a nuestra web. Para quienes hayáis marcado en el formulario de registro que queríais una copia, desde luego os la enviaré también en PDF por correo, así que no os preocupéis si no podéis copiar ahora mismo el enlace. Pero bueno, lo que comentaba Carmen, es un documento muy ambicioso, bastante constructivo, desde luego ese era nuestro espíritu. Queríamos resaltar el potencial de áreas en las que España puede hacer más y que, en fin, que tiene esa posibilidad. Queríamos ofrecer propuestas y queríamos ofrecer instrumentos concretos, sobre todo, lo he dicho, basado en lo que sabemos y lo que podemos ofrecer, que es nuestra experiencia en España y en Reino Unido. Y lo dicho, es un documento para vosotros, es un documento de trabajo, descargadlo, imprimidlo si queréis, subrayadlo, arrugadlo, es algo para que entre todos, porque lógicamente esto no es ni de hoy para mañana, ni de uno solamente, podamos avanzar por ese país innovador. Y con eso creo que dejamos la presentación. No sé si, Javier, quieres ver el tema de preguntas. Todas las preguntas que tengáis las dejáis. Sí, como os he dicho, tenéis dos opciones, o utilizar la función de levantar la mano y se os dará la palabra para que podáis hacer la pregunta vosotros, o en la ventana de Q&A podéis dejar vuestra pregunta escrita y la leeré yo.
Así que bueno, tenemos un par de preguntas ya escritas, así que voy a pasar a leerlas. En primer lugar, Rafael Moreno preguntaba: ¿está establecida la causalidad en la riqueza de las regiones con respecto a su índice o grado de innovación? Y pregunta: ¿son ricas porque innovan o pueden innovar porque son ricas? No, es el eterno debate, ¿no? De si fue antes el huevo o la gallina. Lógicamente es muy difícil. De hecho, no se me ocurre cómo podrían probar esa causalidad en un experimento sociológico a enorme escala trabajando en ese sentido. No está probado, no se sabe qué viene antes, pero se sabe que quizá porque son ricas innovan más, pero lógicamente eso repercute positivamente en la riqueza también, ¿no? Es lo que estamos viendo en Reino Unido, por cierto, y en el propio informe de Nesta lo investiga también, lo analiza también a nivel internacional, y ese es el caso. ¿Qué viene antes? No lo sé. ¿Nos arriesgamos a comprobarlo? Tenemos otra pregunta de Fidel Alfaro, que pregunta: ¿se sabe qué porcentaje de profesores dan clase en la misma universidad en que obtuvieron el doctorado en otros países? Sí, eso es por lo que hemos visto en medios, porque es verdad que este tipo de análisis cuesta encontrarlo a nivel oficial, hablamos de en torno al 70-73%. Es muy alto. Vale, pues tenemos una mano levantada de José Bustelo. Te voy a dar la palabra. Hola. Bien, Hola. ¿me escucháis o Sí. está Sí. bien? Bueno, yo más que unas preguntas son unos comentarios breves. Como sabéis, soy el presidente de ASEICA y realmente me ha gustado bastante la presentación que habéis dado porque coincide bastante con los objetivos y reclamaciones estratégicas que hemos desarrollado nosotros a lo largo de estos últimos meses, ¿no? Poní en Twitter hace poco que no es raro que haya coincidencia porque el diagnóstico de las enfermedades que nos afectan son conocidas, ¿no? Lo que necesitamos son actuaciones ya y yo creo que en esta área vuestra iniciativa, como las campañas que estamos haciendo nosotros, van en la dirección correcta. Hay que pensar que tenemos ahora una oportunidad estratégica muy importante, estamos discutiendo presupuestos, se tiene que hablar del plan de reconstrucción de la Unión Europea y ahí claramente tiene que haber un impulso de la I+D+I. Me consta que el Ministerio, porque tuvimos una reunión ayer, sí que cree en ello, pero de luego creo que necesita el impulso de la sociedad y de las sociedades científicas y de los científicos para que eso se materialice, porque obviamente no hay que olvidar que estamos en una situación muy complicada económicamente y estaremos en los próximos años. Yo me gustaría apuntar algunas cosas, por ejemplo, el pacto de Estado, yo sí, por supuesto que estamos todos en pacto de Estado, pero mi experiencia siempre es que el pacto de Estado es como cuando se mencionan a los nazis en una conversación, se acaba la conversación, es la manera que la gente tiende a escurrir el bulto. Entonces, pacto por la ciencia sí, pero no podemos esperar por el pacto de la ciencia. Tenemos que actuar ya y de manera espontánea. Si con eso a través se puede hacer un pacto de Estado o una estrategia a largo plazo, perfecto. Pero no esperemos por eso porque es la manera que tienen de dejarlo para mañana. En cuanto a... Bueno, voy a abreviar porque si no lo vamos a captar todo. Yo, por ejemplo, creo que muchas de las medidas que proponéis en cuanto a accesibilidad o diversidad de capacidad de optar al sistema, hay cosas que no comparto, porque, por ejemplo, yo sí que creo que los perfiles son a veces necesarios, porque, por ejemplo, un centro de investigación puede tener en su línea estratégica un perfil determinado. Yo creo que ahí lo que he hecho más en falta es realmente, tú lo apuntaste al final y en unas preguntas surgieron, pero el problema que nos afecta a todos en España es la endogamia. Y tiene que haber medidas acerca de eso. Si no existiese endogamia, nadie estaría hablando de perfiles, de reports de plazas, etc. Entonces, sí que tiene que haber medidas contra la endogamia y obviamente no pueden partir de las propias personas que promocionan la endogamia. O sea, no puede ser a través de regulaciones de la propia universidad porque echa la ley, echa la trampa. O sea, tiene que haber una estrategia de Estado
de que eso no se produzca. Y, por supuesto, el que nos digan que el 75, el 80, el 90% del profesorado es de la misma universidad, pues nos llevaría a reflexionar cuando eso no es así. Y vosotros lo sabéis, como lo sé yo, a veces es mucho más fácil conseguir un puesto en un centro de investigación internacional que no en un centro español, sobre todo si no es el donde tú te has criado, ¿no? Entonces eso es yo creo que es importante. Y después, bueno, yo creo que lo de las salidas sí que es verdad que obviamente hay que fortalecer algunas medidas que habéis comentado vosotros, pero sí que es verdad que no es un problema exclusivamente español, lo apuntaste tú perfectamente en tu presentación, al final pocos llegan a ser jefe de grupo. Tampoco tiene por qué todo el mundo llegar a jefe de grupo. Obviamente tiene que haber otro tipo de escalas, como lo hace el Reino Unido, ¿no? Que es el Research Assistant, que tienen papeles muy importantes en los laboratorios de investigación. Pero sí que es verdad que, y eso vuelve a la primera fase de vuestra presentación, es que sin un sistema productivo sólido y sin empresas, al final no tendremos una solución a este problema, porque sí que es verdad que si veis el Reino Unido, si veis Suiza, si veis Alemania, la gran proporción de personas que se coloca científicamente hablando es a través de empresas y de tecnología, no a través del sistema público. Y eso es la dirección que van todos los países. Y yo creo que ahí es donde se enfatiza la importancia de invertir en el PIB, en ciencia, de que se invierta en empresas y de que se invierta también en colaboración académico-empresas, ¿no? Entonces eso también es importante. Y bueno, en cuanto a cultura de investigación, por supuesto, la diversidad, mujeres, jóvenes, es importantísimo. En ASEICA tenemos, como sabéis, ASEICA Joven y ASEICA Mujer. Por supuesto, estamos abiertos a colaborar en todo lo que penséis que es necesario para impulsar estas medidas a nivel estatal. Y ya para acabar, una pequeña reflexión. Yo sí que en el mundo ideal, o en el mundo anglosajón, lo de reclamar ciencia en las instituciones, en el Parlamento, en un mundo ideal sí que funcionaría. En España deberíamos de ser más cautos, porque fijaros lo que está pasando con la renovación del Poder Judicial o cualquier tipo de iniciativa. Si dejas eso en manos de los partidos políticos, van a acabar ellos determinando quién asesora y van a poner probablemente a los adláteres suyos para que digan lo que quieren decir. Entonces, de hecho, potencialmente es una avenida mucho más peligrosa que beneficiosa si no se hiciese con criterios claros, es decir, que quizá fuesen nombrados por asociaciones científicas, por colectivos científicos, pero por favor no dejemos eso en las manos de los políticos porque son manos que realmente acostumbran a contaminar bastante. Y por lo demás, pues nada más. Enhorabuena a esta iniciativa y nuevamente ofreceros nuestra colaboración para todo lo que queráis en diseminar este documento a nivel de España o de hacer colaboraciones conjuntas para tirar para adelante, porque yo creo que sí que efectivamente hay que poner toda la carne en el asador en este momento y a ver si convencemos a los políticos y al gobierno de que esto es importantísimo. Muchas gracias. Gracias. Pues, bueno, gracias por el comentario. Yo creo que convergemos bastante, lo cual nos alegra. Sabemos que habéis tenido además una semana intensa vosotros junto con la Asociación Española contra el Cáncer, más o menos en las mismas líneas, ¿verdad? Dos cosas simplemente que quería comentarte. En cuanto al papel de la ciencia en el Parlamento, quizás somos más optimistas en el sentido de que precisamente lo que pedimos es que se avance un poco en ese proyecto piloto que fue Ciencia en el Parlamento en 2018, que obviamente se produjo en buena parte porque era el abrigo del 40 aniversario de la Constitución y hubo distintas iniciativas, incluida esta. Por cierto, también ciencias sociales estaban representadas. Y había representantes de científicos y de investigadores a nivel independiente que obviamente trabajaban con el Parlamento. Si pedimos una oficina de ciencia en el Parlamento, para la que además creemos que existiría apoyo, obviamente tendría que hacerse y estamos plenamente de acuerdo contigo y con vosotros de manera muy razonada y no a dedo por científicos de tal partido o de tal otro. Precisamente lo que pedimos es esa estructura estable, independiente, que pueda dar soporte a las cámaras como la hay en Reino Unido y como la hay en otros muchos países, ¿no? Pero en cuanto al Pacto de Estado,
Completamente de acuerdo. Esta semana también nos hemos estado y seguiremos la siguiente reuniendo con gobierno y con partidos. Parece que ese pacto de Estado es algo para lo que hay consenso. En un documento más, digamos, corpóreo, el año pasado los compañeros de precarios con la Marcha por la Ciencia vieron que había el apoyo, por ejemplo, de PP, de PSOE, de Esquerra, de Más País, de Podemos y de Izquierda Unida, y espero no dejarme a nadie, Ciudadanos. Parece, por la sensación que tenemos nosotros en las reuniones, que hay consenso, pero lo que dices, un pacto de Estado por la ciencia es un pacto de Estado también por la paz en el mundo. Hay que bajar a los detalles, hay que ver cómo se alcanza ese consenso. Lógicamente no es algo que dentro de las propuestas que hacemos esperemos ir para mañana. Lo demás, plenamente de acuerdo con todo. Sí, yo simplemente añadir que, por ejemplo, una de las cosas que nos ha llamado la atención esta semana, en cuanto al momento, ¿no?, en el que estamos y cómo está la situación en España, es que se han resuelto las ayudas más importantes que da la Unión Europea a los jóvenes investigadores, las Starting Grants, y cuando se mira por nacionalidad al investigador principal, España está, por ejemplo, delante de Reino Unido y está en bastante buena posición. Sin embargo, cuando se mira por país, el país al que va la ayuda, quedamos bastante por detrás. Entonces, eso significa que al final son españoles que reciben estas ayudas que están en otros países. Y bueno, por eso hay que seguir y hay que pelear el ponernos a la vanguardia, y seguiremos trabajando como hacéis el resto de sociedades científicas. Y en cuanto a la endogamia, es una de las cosas que proponemos en el informe, que es favorecer la movilidad, que ya no es solo España exterior, sino entre centros de investigación y universidades españolas, y luego pues todo el trámite para acceder a las universidades, todo el trámite de la NECA, que la plataforma, por ejemplo, esté en inglés, que los documentos que sea más flexible todo el trámite. Y bueno, el resto lo ha dicho Pablo ya respecto a nuestros puntos. No, ¿me oís? Sí. Bueno, Sí. yo creo que en esto de la NECA, yo lo veo sobre todo más por un problema de la gente que estáis fuera, ¿vale? Que yo honestamente, si estuviese fuera de España y tuviese que acreditarme la NECA, primero lo dejaría para el fin de semana, después para el mes siguiente, porque es un auténtico laberinto de complejidades y muy difícil. Yo creo que propondría una acreditación a posteriori. Quiero decir que el tribunal, por un lado, de selección, obviamente cuando tú seleccionas a una persona, piensas que está cualificada para el puesto, y después entra el caso que se hiciese a posteriori, porque yo creo que si no se cambia ese sistema de acreditación, es muy difícil para gente del extranjero que pueda optar cuando salga una plaza, porque a veces las plazas no se sabe cuándo van a salir. Sí. Un punto muy importante que habéis mencionado es el hecho también de la burocracia en la captación de talento. Yo creo que, por ejemplo, las medidas que habéis apuntado sobre lo que se está haciendo en Portugal son muy acertadas. Yo simplemente siempre pongo el ejemplo clásico, que es si nosotros aquí en nuestro centro quisiésemos contratar a un premio Nobel americano y darle una plaza al CSIC, sería imposible, porque primero tendría que tener habilitado el título, y dos, tendría que tener acreditada la residencia permanente en la Unión Europea o estar casado con una europea, ¿vale? O sea que básicamente eso os dice que restringe mucho la captación de talento. Entonces, todos estos trámites burocráticos de captación de talento tienen que cambiar radicalmente, obviamente, como decís, y obviamente tiene que ser así, asegurando que todo el mundo tiene la capacitación adecuada, pero efectivamente hay medidas mucho más sencillas y fáciles de implementar que no este sistema que tenemos ahora y que nos pervierte todo el sistema de captación de talento exterior. Sí. ¿Queréis responder o...? No, creo que estamos de acuerdo. Si quieres pasamos a otra. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Nada, a José. vosotros.
Entonces, ahora vamos a algunas preguntas que tenemos por aquí escritas. Pablo Rodríguez Ros pregunta, bueno, dice, ¿conocemos los datos de transferencia de investigadores a otros sectores profesionales a lo largo de la carrera investigadora en países de nuestro entorno? Como bien habéis mostrado para el caso del Reino Unido. ¿Creéis necesario la creación de un estudio semejante a nivel nacional? Y pregunta también, ¿qué entidad creéis que debería ser la encargada de llevarlo a cabo? Ministerio, PECIT, comunidades autónomas, universidades, etcétera. Bueno, yo creo que, o sea, lógicamente es algo que tiene que estudiarse porque nos ha costado, además es algo que mencionamos en el informe, que igual que, como dices, en otros países hay datos bastante robustos en este sentido y el análisis que hemos puesto la foto, ¿no? de la Royal Society es particularmente claro. En España nos costó encontrar información y lo poco que hemos encontrado es precisamente de universidades, ¿no? de un observatorio de la Autónoma, por ejemplo, que hablaba de, no recuerdo el porcentaje, no te voy a mentir, pero un porcentaje muy bajo de egresados, de egresados a nivel doctoral me refiero, que siguen en investigación. No hemos encontrado nada coordinado. Nos gustaría, lógicamente, al margen de que las universidades puedan hacerse ese esfuerzo, que se coordine de manera central. Idealmente, que fuese a través de Ministerio de Universidades. Creemos que sería el actor evidente para hacerlo. Se han hecho se fue la legislatura pasada, global, desde Ciencia, Innovación y Universidades. Se hizo un informe sobre Mujer y Ciencia, por ejemplo, en un observatorio específico. Sé que es algo diferente, pero bueno, creemos que ese tipo de estudios tienen que partir de un organismo central, tienen que estar bien coordinados y tienen que hacerse, sobre todo, ¿no? Para que podamos saber exactamente cuál es la situación. Pero sí. ¿Alguna cosa más, Carmen, que quieras añadir? Vale, pues Gracias, Pablo. Vamos con la siguiente pregunta de Raquel. ¿De qué modelos de colaboración público-privada podemos aprender de países de nuestro entorno, por ejemplo, de Reino Unido? Carmen, tú cuando quieras hablar, dale caña, que yo estoy aquí tirando millas. Hemos mencionado algunos, se nos han quedado bastantes en el tintero. Creo que a ver, de entrada hay cosas que están ocurriendo en España, ¿vale? No vamos a hacer, y creo que esto es un apunte importante que debe hacer en nuestro informe, no estamos diciendo en ningún caso todo se hace mal en España, todo se hace bien en Reino Unido, fijaos que no sabéis y que se hace todo fatal, ¿no? Desde luego hay cosas en las que fijarnos y en las que avanzar en los dos países. En España, por ejemplo, existen convocatorias, la convocatoria Con Futuro del CSIC, que se encarga un poco de combinar precisamente investigadores jóvenes con iniciativa privada. Existen todo el programa de misiones a través del CDETI, por ejemplo, nos parece bueno porque por un lado se establecen áreas, lo cual tiene un valor estratégico evidente, y por otro lado se potencia precisamente esta coordinación a nivel privado, el programa Cervera, en fin. En cuanto a ejemplos británicos que nos preguntabas, hay varios ejemplos. Está, por ejemplo, el que comentaba, que son los Impact Acceleration Awards, que son unos premios realmente que pone el gobierno, los consejos de investigación más acertadamente en manos de las universidades, y estas universidades pues, bueno, los distribuyen entre su personal para, digamos, potenciar la transferencia a nivel privado del desarrollo de investigaciones que hayan tenido lugar previamente, ¿no? Nos parece importante. Sí que nos parece sobre todo importante a nivel doctoral, por ejemplo, que en Reino Unido es muy común, lo decía en la presentación, quizá por la velocidad o lo que sea, ¿no? Es muy común en España, por ejemplo, que se hagan estancias en el extranjero a nivel doctoral para continuar parte de tu proyecto de tesis doctoral en una universidad típicamente, pero es muy poco común, algo que sí que lo es en Reino Unido y que además es parte de los programas de doctorado en muchas ocasiones, que es que hagas una estancia en una segunda entidad que no tenga nada que ver además con tu proyecto de tesis, ¿no? Que puede ser una cuestión de gestión, una cuestión de comunicación, algo que tenga que ver lógicamente con el mundo empresarial. Creemos que eso sería interesante. Y a nivel, digamos, general, dentro del diseño de los programas de doctorado,
existen programas como el doctorado industrial, que es algo, ya digo, que va y viene un poco en España. En Reino Unido no solamente hay programas que están ligados directamente con grandes empresas, digamos de manera dual, hay también programas en los cuales, digamos, una empresa tiene un problema que abordar desde el punto de vista de investigación. Bueno, pues puedes hacer un doctorado en esa empresa abordando ese problema, y son programas de 4 años. Tienes normalmente un mínimo de dos tutores, digamos, uno académico y uno en la empresa, y nos parece una buena manera de abordar esa colaboración público-privada. Tienes otros ejemplos en el informe, pero no quiero dilatar más. No sé, Sí, Carmen. simplemente por añadir a lo que ha dicho Pablo, es que cuando hablamos de fuentes de financiación alternativas, no solo nos referimos al sector privado, a las empresas, ¿no?, que es el inmediato en el que todo el mundo piensa, sino también a las organizaciones sin ánimo de lucro, que eso es algo bastante común en Reino Unido, las charities, que financian programas de doctorado íntegros. Entonces, por ejemplo, en España está la Asociación Española contra el Cáncer, que es la que funciona en ese sentido, en ese aspecto, pero está bastante lejos, por ejemplo, de la homóloga en Reino Unido en cuanto al nivel de fondos al que le llegan. Entonces, por ejemplo, en España el CSIC este año ha recibido dinero debido a la pandemia, a la crisis de la pandemia, por iniciativas de crowdfunding, por iniciativas públicas en las que la sociedad ha dado dinero a una institución de investigación pública, y creemos que ese tipo de cambio cultural en la sociedad en España es fundamental también para tener fondos adicionales dedicados a la investigación. Antes de, no sé si por aquí usted hay que decir que la comparativa de la Asociación Española contra el Cáncer con lo que sería Cancer Research UK es un poco tramposa, porque es verdad que está SEIC y están otras asociaciones, ¿no? Pero es cierto que en Reino Unido es muy pujante este sector. Hablamos de unos 800 millones de libras anuales, alrededor de esa cifra, que van precisamente a la investigación desde este tipo de organizaciones. Creemos que es algo a fomentar, desde luego. Vale. Tenemos otra pregunta relacionada con el sector privado. Paloma García Bellido dice: ¿la riqueza de un país basada en la salud pública y ambiental o en un 1% de millonarios del país? Para ello, ¿cuál es la responsabilidad del sector privado en devolver a la ciencia pública sus beneficios? ¿Qué mecanismos propondréis para evitar que se tenga que rescatar los fracasos del sector privado? Paloma, yo creo que además es algo en lo que coincidimos, y precisamente por eso hacía ese apunte, ¿no?, de hacer la colaboración que sea y de establecerla y de pactarla con equidad desde el principio, precisamente por eso, ¿no? Creemos que además todo el tema, por ejemplo, y es un ejemplo solamente, de crowdfunding y de, sobre todo, apoyo a startups y demás, que en Reino Unido, por ejemplo, sí que hay bastante esfuerzo desde el propio gobierno en ese sentido. Son programas que lógicamente tienen unos planes de contingencia de, bueno, ¿qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si perdemos el dinero, ¿no? Creemos lógicamente que eso sería algo a implementar y a mirar con cuidado en España cuando se haga, si se hace. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta. Pablo Villanueva dice: Pablo ha hecho referencia a Nesta y sus informes, los cuales tienen un approach creativo integrando el diseño en ámbitos sociales. ¿Por qué creéis que en España parece haber tanta carencia de participación interdisciplinar y creativa en el proceso de la investigación en el mundo académico? No te sé dar respuesta. O sea, es un diagnóstico en el que creo que coincidimos, y ahora dejo a Carmen, que tiene más que decir en esto que yo como presi. Desde CERU creo que defendemos lógicamente que las ciencias sociales y las humanidades tienen cabida, son parte de la ciencia, por eso hablamos también de investigación y no solamente de investigación, ¿no? Creemos que todo esto tiene que analizarse desde ese punto de vista. No sé si Carmen tiene... Sí, vamos, nosotros desde luego siempre incluimos en el ámbito investigador a las humanidades y las ciencias sociales, porque parece que el investigador es el que lleva bata blanca, y no es así. Entonces, sí, o sea, por nuestra parte, todas las actividades que hacemos y están siempre enfocadas en eso. El informe es inclusivo, y por supuesto que englobamos a las ciencias sociales y a
y a las humanidades. Vale. Pregunta Gurzane. Buenos días. Gracias por el informe que encuentro realmente interesante y muy alineado con el planteamiento que estamos haciendo desde Navarra. Contamos con la Ley de Ciencia y Tecnología de Navarra, con un compromiso presupuestario y hemos trabajado por lanzar convocatoria de ayudas plurianual. Nos parece fundamental el tema de atracción de talento y en la presentación comentáis la necesidad de internacionalizar condiciones laborales. En este sentido, ¿qué condiciones consideraríais imprescindibles, aunque no sean todas las necesarias? Gracias. Arsane es directora general de innovación, creo, del Gobierno de Navarra. Gracias por la pregunta. Creemos que además da bastante en el clavo, ¿no? Hasta qué punto, lógicamente, por pedir podemos pedir mucho desde el punto de vista ejecutivo, qué se puede hacer o qué se tiene que priorizar. Creemos que seguramente los salarios sean el punto clave desde este punto de vista de atracción de talento, pero lógicamente también tenemos que dar esa estabilidad a la gente que vuelve o a la gente que se queda, ¿no? Precisamente para no perder todo ese capital humano y capital investigador y de innovación. Desde Navarra habéis adaptado a ese calendario plurianual. Lógicamente es algo que necesita consenso. No sé cómo se ha hecho Navarra y tampoco quiero establecer aquí un monólogo infernal al respecto, ¿no? Pero lógicamente necesita consenso para que si hay cualquier cambio de signo político, eso no se quede en papel mojado, ¿no? Y además requiere un esfuerzo financiero, ¿no? Requiere esa inversión. Creemos que a nivel de internacionalización y de atracción de talento es fundamental garantizar esa estabilidad, es fundamental saber que si vuelves a España no es para esto que has conseguido que te dura un año y luego ya saber qué hacemos con nuestra vida, pero lógicamente que vuelvas en condiciones que sean equiparables a las de las que ofrecen los países vecinos, ¿no? El salario, desde luego, es la forma, quizá la manera, la métrica más evidente, más objetiva. Hay otras, están las ayudas a la vivienda, están las ayudas a la conciliación, sobre todo en temas de maternidad y demás, pero bueno. Vale. Carmen, ¿quieres añadir algo más? No, vamos, Pablo lo ha resumido muy bien. Es las condiciones laborales, el tener un sueldo, básicamente es el quitarse la coletilla de que vuelves por razones personales, pero que es un paso atrás en la carrera profesional, ¿no? Que nos encantaría, como investigadores en el exterior, poder quitarnos esa coletilla. Entonces, pues que el salario sea competitivo, que no te coma la burocracia cuando vuelvas y que además puedas acceder a unas convocatorias estatales como investigador joven o vamos, en el estadio en el que estés de la carrera investigadora, que tengan un calendario, que sepas cuándo sales, que sepas cuándo recibes el dinero, cuándo poder contratar a gente para tu equipo y que además, pues, por supuesto, fomentar las colaboraciones con todas las conexiones que has hecho durante tu etapa fuera, ¿no? Que también te vean como un grupo competitivo, aunque ya no estés, pues, por ejemplo, en nuestro caso en Reino Unido. Vale. Y vamos dando ya paso a la última pregunta. Meléndez dice: lamentablemente me he incorporado tarde, a tiempo de oír que Portugal tiene política interesante de captación de talento. Agradecería si pudieran resumir así como otros aspectos a aprender de Portugal. Te puedo, soy sincero, no te puedo resumir el informe completo esto viene del informe de innovación que publica la Comisión Europea cada 6 meses, haciendo una radiografía de cuál es el estado de la innovación en los distintos países de la Unión y haciendo ese ranking de, bueno, pues quiénes son innovadores. Creo que España ahora está en la categoría de innovador moderado, que suena un poco a premio de consolación. Realmente es dentro del ranking, creo que es el segundo escalafón por abajo. Y Portugal, que estaba más o menos a la misma altura, es verdad que en los últimos años ha avanzado bastante, ¿no? Ejemplos que citan precisamente ese, ¿no? La capacidad de Portugal
por ejemplo, atraer talento de esa manera. Lógicamente, Portugal es un sistema diferente y tiene un sistema tributario, por ejemplo, muy distinto al de España, pero bueno, tienen bastante más facilidad para atraer talento y lógicamente es algo que ayuda, ¿no? Te puedo enviar, no sé si te has apuntado al acto por el formulario, tendré tu correo, así que te busco y te envío también el informe ese. Pero vamos, se llama European Commission Innovation Scorecard o algo así 2020 y lo verás. Bueno, pues ya tenemos todas las preguntas que habíamos. Ya es que hora es, o sea, son menos 25, así que yo creo que ya podemos ir cerrando. Vale, muchísimas gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final, a todos los que habéis asistido a la presentación. Y bueno, como ha dicho Pablo, el informe es para que lo leáis, que lo trabajéis, que lo subrayéis y que se pondrá en la web, que nos podréis contactar con cualquier duda o propuesta de colaboración o lo que queráis. Que bueno, que nuestro papel como mediadores científicos en la sociedad no acaba aquí, no acaba ahora mismo con la presentación. Bueno, en nuestro territorio tenemos el Brexit, por ejemplo, ahora a la vuelta de la esquina, pero seguiremos trabajando y presentando este informe a grupos políticos y a todas aquellas instituciones que nos quieran escuchar y que quieran conocer nuestras propuestas. Así que con esto terminamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.